Estimados estudiantes, jóvenes y jovencitas de la Facultad de Ciencias Médicas, tengan ustedes un buen día. Para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, es un evento gratificante poder habilitar este conversatorio que nos permite ir ampliando nuestros conocimientos para que el desempeño, en este caso, para el instituto y para nosotros, pues les vemos ya como médicos y cirujanos, porque el médico y cirujano inicia su formación o lo es ya desde el momento que se inscribe en la facultad. Los días, meses, semestres, años de los que está compuesto la carrera solo sirven para ir sumando, acreditando y consolidando el conocimiento que les permitirá tener un rol valiosísimo en la sociedad guatemalteca, como lo es promover, rehabilitar y restaurar la salud. Reciban entonces un caluroso saludo del doctor Sergio Morales, director del Instituto de Derechos Humanos, y de un servidor de ustedes, Rolando Yoc. El día de hoy abarcaremos un tema de por sí importantísimo. ¿Cómo la universidad, como el nivel superior en materia de educación, está vinculado con los derechos humanos de los estudiantes, en este caso, de cada uno de ustedes? Empezaremos entonces por decir que la universidad es uno de los espacios fundamentales para la formación integral de todas las personas y para el fortalecimiento de sociedades democráticas, inclusivas, respetuosas de la dignidad humana. Hoy mejor que nadie, ustedes que tienen acceso a las redes sociales, que tienen acceso a la inteligencia artificial, que tienen acceso de manera pero súper ajísima, saben de la crisis en la el mundo y sus sociedades están actualmente padeciendo. Guerras en las que predomina el más fuerte, el que atropella más y, ¿por qué no?, el que asesina más, porque en este tipo de comportamientos egoístas no se identifica a quién se lastima. Niños, niñas, mujeres, ancianos, jóvenes, que pierden la vida en estos enfrentamientos sencillamente porque 3, 4, 5 personas o grupos desean obtener las riquezas de los territorios de los países o de nuestros países. Por eso es que la universidad juega un papel importante, porque al formarnos de manera integral nos inculca valores, nos inculca principios éticos, nos ayuda ya como miembros de esa sociedad a saber que es importante tener un sistema democrático en donde prevalece la igualdad, la equidad, la cooperación, la solidaridad, en donde importan todos los sectores de una sociedad, sin importar su cultura, su religión, su orientación sexual, y fundamentalmente se respeta a las personas partiendo de su dignidad humana. Y la dignidad humana no es más que afirmar que nadie es superior a otro y que la dignidad humana significa que solo por ser persona se me deben respetar todos mis derechos. En este contexto, los derechos humanos de los estudiantes universitarios, en este caso de los estudiantes hombres y mujeres de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
representan garantías esenciales que deben y tienen que permitirle el acceso, permanencia, participación y desarrollo académico en condiciones de igualdad, libertad y respeto. Es necesario reafirmar que los estudiantes universitarios no solo son receptores de educación, como que fueran esponjas a las cuales se les proporciona agua y solo las absorben, ¿no? Ustedes no son receptores solo de estos conocimientos, sino también son sujetos de derechos, actores sociales y ciudadanos con capacidad de participación crítica y de transformación social. Afortunadamente ya hemos aprobado el diversificado, donde nos dan cultura general y conocimientos también muy valiosos, pero en la universidad, y en este caso en la facultad y en los distintos años o grados en los que ustedes se ubican, como sujetos hemos dicho, a través de su capacidad de participación crítica, que significa aportar, proponer, cambiar, ayudan a la transformación social. Ustedes saben que en el caso de Guatemala, las condiciones sociales son bien precarias. Con vergüenza reconocemos que el 50% de los niños menores de 5 años están padeciendo algún grado de desnutrición que limita totalmente su desarrollo integral. Por ello, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de promover ambientes libres de discriminación, de violencia, de abuso y de autoridad y de exclusión. Estos elementos son fundamentales porque, tal como lo hemos dicho, generan instituciones que con responsabilidad nos permiten tener el interés de construir sociedades democráticas, nos permiten ser agentes de cambio y de transformación social. En este sentido, es fundamental partir de un marco orientador, un marco direccionalizador, y para eso vale la pena revisar el concepto de derechos humanos en el ambiente universitario. Hemos dicho que los derechos humanos son facultades, capacidades y libertades inherentes a toda persona por el simple hecho de ser humanos. En el ámbito universitario, estos derechos garantizan que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente dentro de la comunidad académica. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes y ya posteriormente médicos, médicas, cirujanos y cirujanas, tienen en sus manos la decisión de salvar, de promover la salud de una persona. En el estricto sentido que la salud no solo es la parte puramente curativa, pero en el quirófano, dependiendo del nivel de conocimiento científico que se tenga, dichas intervenciones, al tener que intervenir, valga la redundancia, una operación de corazón abierto, pulmones, operación oftalmológica, auditiva, eh, eh, son fundamentales. Ustedes juegan un papel decisivo en la vida, tanto colectiva como individual de las personas. Por eso se hace necesario que estos derechos que estamos indicando de una educación integral e inclusiva para los estudiantes están englobados precisamente en este concepto de derechos humanos en el ámbito universitario.
Los derechos humanos universitarios comprenden entonces, primero, el derecho a la educación superior, la máxima expresión de los conocimientos científicos y en este caso sociales, también filosóficos, ambientales. Esto quiere decir que la educación superior tiene el máximo de conocimiento en estos ámbitos. Los derechos humanos también, desde el punto de vista del ámbito universitario, fomentan el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En Guatemala convivimos 25 pueblos, 22 de ascendencia maya, xinca, garífuna y obviamente el pueblo ladino. Por lo tanto, todos, hombres y mujeres, en este caso en la Facultad de Ciencias Médicas, toda esta juventud de estos 22 pueblos que conforman esta nación pluricultural y multilingüe, tienen el derecho a gozar de formación integral de manera igualitaria y sin ningún tipo de discriminación o prejuicio. En el ambiente universitario, los derechos humanos fomentan la libertad de pensamiento y expresión. Desde luego, esto significa que cuando en el uso de este derecho de libertad de expresión y pensamiento, nosotros vulneramos la dignidad, caemos en actos de difamación, caemos en actos de injuria, obviamente eso, o menoscabo de la dignidad de las personas, pues ya no se convierte en una libertad de pensamiento y expresión, pero sí para el requerimiento de los derechos que anteriormente acabábamos de señalar o pedir la corrección del rumbo cuando en un momento determinado esos conocimientos científicos que promueve la educación superior no están eh, eh, presentes dentro de su formación. Libertad académica. Tenemos derecho a escoger aquellas especialidades o aquellas áreas que van a consolidar y magnificar nuestro conocimiento científico y también humano. Tenemos derecho a la participación estudiantil, porque mientras estemos en la universidad, hemos dicho que es un espacio que permite la participación real. Tenemos derecho a la integridad física y psicológica, al deporte, a tener salud mental. Cuando en un momento, como nos pasa a todos, porque somos un ser imperfecto, camino precisamente a la perfectibilidad, tenemos el derecho a un proceso, si es que se aplicase alguna medida disciplinaria, de manera oportuna y justa. Tenemos el derecho a la accesibilidad. Esto significa que si hay laboratorios, que si hay equipos, que si hay áreas deportivas, el acceso a nuestros salones deben ser eso, un derecho. Y finalmente, el más importante, que además se promueve en la sociedad, es el derecho a la asociación y a la organización estudiantil. No con el ánimo de buscar granjerías ni cómo pasar, valga el término, nuestras materias o nuestros grados a través del menor esfuerzo, con comportamientos que pueden trazar incluso hasta en la mediocridad, sino el derecho a la asociación y a la organización estudiantil juega un papel importante porque nos permite gozar de todos los elementos que acabamos de decir con anterioridad. En este sentido, seguimos reafirmando que la universidad, como espacio de formación en derechos humanos, nos recuerda que la universidad tiene una doble función. La primera es que es formadora académica, donde brinda conocimientos científicos, técnicos y profesionales, pero también es en esa doble función formadora ética y ciudadana,
Ya saben que la ética es el ámbito que nos motiva a hacer las cosas a través del bien común. Y ciudadana porque nos recuerda que formamos parte de un colectivo, de un grupo. El ser humano por sí solo no progresa, no vive. ¿Esto qué significa en esta doble función de la universidad? Que promueve valores democráticos, cultura de paz, qué delicioso es vivir en un ambiente de armonía sin que signifique esto que no tenemos problemas, porque los van a ver. Es más, estos nos ayudan a crecer, pero se resuelven de manera respetuosa del diálogo y honramos esos acuerdos. Busca la justicia social de tal manera que, como hemos dicho, todos tengamos acceso a una vivienda, a una escuela, a un centro de salud, a carreteras adecuadas, a un empleo digno. Y todo eso significa el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la universidad debe fomentar en los estudiantes, y ustedes ahora tienen un parámetro si eso se está desarrollando, primero un pensamiento crítico que significa un pensamiento científico, o sea que las verdades que ahí se buscan son objetivas, son comprobables. Se fomenta la participación ciudadana. Hemos dicho que somos 25 naciones, por lo tanto se respeta la diversidad cultural. Tenemos 22 idiomas. Eso, porque el cachiquel, el quiché, el mam son idiomas porque tienen gramática, fonética, reglas ortográficas, tan valiosas como el idioma español o como el inglés o como el francés o como el alemán. Igualdad de género. Ustedes saben que gran parte de la violencia que se genera en la sociedad va dirigida a la mujer, porque siempre se le menosprecia, se le margina, se le excluye, aunque ahora se han dado pasos gigantes por ese respeto, porque la sociedad ha sido patriarcal, pensando que la mujer su principal rol es la casa y el cuidado de los hijos, que desde luego sigue siendo un papel fundamental, aunque ahora es comprobado que es una responsabilidad de ambos, tanto del hombre y la mujer en su calidad de matrimonio. La inclusión social, hemos dicho que aquí todos valemos y fundamentalmente la universidad como espacio de formación de derechos humanos fomenta la resolución pacífica de los conflictos. Siempre los van a ver. El mismo hecho de nacer, ustedes que algunos a lo mejor ya han hecho práctica hospitalaria y los que no ya llegará su momento, pero lo primero que hace un ser humano es la nalgada y a llorar. Pero ese llanto no es de tristeza ni de dolor, sino de triunfo, de estar ya sobre esta faz de la tierra. Así que con esta analogía lo que se pretende determinar es que la vida es eh, un constante reto, una constante lucha y por lo tanto van a haber tropiezos y algunos de ellos muy simples y otros complejos, en donde seguramente que nos dañan o dañamos, pero lo más importante es resolver esos conflictos de manera pacífica. Por tanto, la educación basada en derechos humanos fortalece la convivencia democrática y la construcción de sociedades más justas. Hay estudios de la PNC, estudios del MP, del INASIF, de las organizaciones que velan por la integridad y el derecho de las mujeres, que en Guatemala establecen que hay horarios específicos y días específicos en donde la violencia contra la mujer persiste, las lastiman, las atropellan, les hacen vejámenes. Y esto lo tiene que combatir la universidad formando como parte de ese espacio que tiene los derechos humanos en sus estudiantes, para empezar con ellos mismos, porque usted no puede dar lo que no tiene. Es necesario reconocer que
los principales derechos humanos de los estudiantes universitarios, hay una cantidad de ellos, pero quisiéramos enunciar desde nuestra perspectiva los que deben ser prioritarios. El primero, el derecho a la educación, porque este es un derecho fundamental que garantiza el acceso a una educación de calidad inclusiva y sin discriminación. Ya saben que esa educación es el conocimiento científico que nos permite resolver problemas, que nos permite aportar creativamente soluciones para que tengamos sociedades equilibradas, sin discriminación, porque al final hay un espacio para cada uno de nosotros. Ese es el derecho a la educación y esto implica un acceso equitativo, o sea que aparte de igual, se le dé a cada quien lo que le toca en base a esos vacíos que tienen. Permanencia educativa. Ustedes han escuchado que de 100 jovencitos y jovencitas que entran a primer año primaria, solo llegan a sexto 50 y llegan a tercero básico 30 y llegan al bachillerato 15, a la universidad 3 y se paran graduando 1. Entonces es necesario reconocer que un derecho es estar de manera permanente en este proceso educativo. Deben haber evaluaciones justas, una infraestructura adecuada, donde tengamos salones de clase, equipos, infraestructura deportiva, infraestructura de equipos y laboratorios adecuados y recursos tecnológicos y bibliográficos acorde a los avances que tiene ahora la ciencia, que son rápidos. Déjenme decirle como un caso personal, obviamente tengo ya mis años, pero antes un telegrama, lo más rápido que usted podía comunicar con alguien era en 3 horas y poniendo un texto bien puntual, llegaré 10 de la mañana o mamá enferma, urge presencia. Y lo más ágil que llegaba a esa comunicación era en hablo si la comunicación era en ámbitos urbanos, diciendo esto que enviabas tu telegrama de Guatemala a Shela, ya no digamos si estos telegramas iban dirigidos a, a las alcaldías, a los trajes, eso era muy más complicado. Ahora esto que estoy diciendo llega en cuestión de segundos al otro lado del mundo. Entonces, estos recursos tecnológicos, me recuerdo que antes de ir a la biblioteca, por mucho que hubiesen 15, 20 libros de una temática, había que esperar y hacer la famosa cola. En cambio, ahora basta únicamente con pinchar un botón e inmediatamente tiene no solo una, 20, 30 fuentes bibliográficas en función de una investigación, pero para eso debemos tener estos recursos tecnológicos y bibliográficos de punta. Y en este sentido, este derecho a la educación tiene como base jurídica la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20, que invito por favor a que lo vean, ¿verdad? Este conversatorio no tiene ningún propósito, igual que pasa con su formación académica científica como médicos, médicas, cirujanos y cirujanas, si ustedes no investigan, y lo más importante, si no lo ponen en práctica. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, y desde luego nuestra Constitución Política de la República, es el social jurídico que pretende, en efecto, que nosotros tengamos eso, una convivencia pacífica y armónica
con sentido de justicia social y desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante reconocer que cuando vamos en busca del derecho a la igualdad y no discriminación, entonces tenemos que reconocer que todas y todos los estudiantes deben recibir el mismo trato, sin importar género, o sea, su etnia, su religión, su idioma, su condición económica, si es una persona con discapacidad, sin importar su ideología, su orientación política. En el caso de nuestra querida Guatemala, que yo le digo Guatebuena, este derecho especialmente es importante porque nosotros tenemos una diversidad multicultural y lingüística que es enriquecedora en el país. Por eso es que nosotros, desde la universidad como un espacio de formación en materia de derechos humanos, estamos diciendo que debe fortalecerse el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hemos dicho también que debe fortalecerse la libertad de expresión y pensamiento. En este sentido, los y las estudiantes tienen derecho a expresar sus ideas y sus opiniones. Para empezar, debemos perder el miedo de participar, porque otra vez de nuevo, máxima en la carrera de ustedes, es cierto que hay la habilidad, pero esta se fortalece si hacemos práctica. Y lo mismo pasa con esto. No debemos tener pena ni vergüenza pensando que lo que vamos a decir es sin sentido o vamos a hacer el hazme reír, ¿no? Es así como empezamos a construir y a participar. No hay derecho que llegue por sí solo, hay que practicarlo. Debatir académicamente, obviamente con fundamento. De ahí la importancia de esta correlación de que la universidad debe proporcionar recursos tecnológicos y bibliográficos, investigar libremente, soltar nuestra creatividad, pero eso significa ser disciplinados, ¿verdad? Aquí no hay espacio para la pereza y la haraganería. ¿Y por qué no? Es importante también que tengamos tiempo para nuestras actividades culturales y sociales, las deportivas, la música, los días de campo. Por lo tanto, entonces la universidad debe garantizar estos espacios de diálogo respetuoso y pluralismo ideológico. Si aquí la lucha no es pelearnos, si aquí la lucha no es descalificarnos, y mientras más pensamientos existan, más se enriquece el poder caminar en armonía y de manera conjunta. Cuando hablamos del derecho a la participación estudiantil, estamos diciendo que los estudiantes, hombres y mujeres, deben y tienen el derecho a participar en asociaciones estudiantiles, que desde luego, sin querer disminuir el rol de las asociaciones estudiantiles que la conforma finalmente cada uno de los estudiantes, o si ustedes quieren, para ponernos en igualdad de circunstancias, nosotros los estudiantes, digámoslo de esta manera, como ciudadanos no llegamos para perpetuarnos en una asociación, sino solo es la riqueza de participar, porque al final una verdadera asociación estudiantil que demande mejoras y plantee, ¿por qué no reclamos honestos para que la universidad mejore? Su principal presentación o carta de presentación es que sus eh, notas sean de calidad. Debemos fomentar los gobiernos estudiantiles que permitan tomar decisiones, escuchar pues las controversias que existen y luego resolverlas de manera correctas y justas, proponer cambios en los pensum totalmente sostenibles y fundamentados. Generar procesos de representación universitaria es fundamental. Esto es ahí, en ese momento que aprendemos, porque cada uno, en este caso, en la Facultad de Ciencias Médicas, aquí estarán los principales investigadores de cómo combatir el cáncer, la diabetes y todas esas enfermedades catastróficas.
pero también tendremos a los ministros, viceministros, directores generales, a los catedráticos en ciencias médicas. En una sola palabra, hombres y mujeres que estarán en la vida pública tomando decisiones. Y también tenemos derecho, en función de la participación estudiantil, a fomentar las obras de teatro, a fomentar eventos de alegría y de música, porque al final el ser humano también es completo en ese sentido. Y recordar que la participación fortalece la democracia universitaria. Aquí no hemos hablado de desorden, de anarquía, de haraganería, de pereza, de insulto, sino hemos estado hablando de una organización propositiva. Es importante también que se reconozca que los estudiantes, en este caso de las ciencias médicas, tienen derecho a un ambiente libre de violencia. En la universidad debe prevenirse el acoso sexual, la violencia psicológica, hemos dicho la discriminación, el hostigamiento, el bullying universitario. Miren esto, la violencia digital. Cada uno de ustedes conoce de alguna manera con mayor precisión cada uno de estos elementos y a esto se le llama un ambiente libre de violencia. Por lo tanto, las instituciones, y en este caso la universidad como institución, debe contar con protocolos de atención y mecanismos de denuncias cuando este tipo de situaciones se dan. Hemos dicho que todos somos perfectibles, que estamos en este espacio humano también propensos a cometer imprecisiones, pero hay mecanismos, y ustedes lo están viendo aquí, que al reconocerlos podemos corregirlos de manera inmediata y oportuna, y desde luego que hay que deducir responsabilidades se hace, pero de una forma proactiva, de tal manera que las correcciones nos sirvan para crecer y mejorar. Por lo tanto, también es necesario reconocer que la universidad tiene responsabilidades de cara a los derechos humanos. Las universidades, en este caso la nuestra, la San Carlista, que tiene 350 años de existencia, tiene obligaciones institucionales. Primero, a respetar. No puede vulnerar los derechos de los estudiantes. La otra responsabilidad de nuestra universidad es proteger, de tal manera que se eviten los abusos, la discriminación o la violencia. Debe garantizar, o sea, crear políticas y mecanismos de protección integral para la sana formación de los estudiantes. Y fundamentalmente debe promover en ese sentido que se impulsen procesos de educación en derechos humanos y cultura de paz. En este sentido, los derechos humanos y la juventud universitaria en Guatemala debe reconocer estos ámbitos. Primero, no podemos invisibilizar que la juventud universitaria guatemalteca enfrenta los siguientes retos, los siguientes desafíos, tiene las siguientes limitaciones que están vinculadas o relacionadas con desigualdad económica. No todos los jóvenes en edad universitaria, digamos de 18 a 30 años, pueden tener ese privilegio de estar en la preparación universitaria porque sus condiciones económicas no son las adecuadas. Por lo tanto, la juventud guatemalteca tiene como desafío esa desigualdad económica. La exclusión educativa hoy, sé que la universidad y muchas otras hacen el esfuerzo de llegar a instalarse en los municipios, en los departamentos, y eso permite precisamente disminuir esa exclusión universitaria, científica y educativa. La violencia social. Los jóvenes actualmente ante el desempleo, los bajos salarios, se ven combinados a ser cooptados por las redes de narcotráfico, de trata, de crimen organizado, ven a la juventud como un componente desechable. La discriminación étnica. Ustedes saben que
Del 100% de guatemaltecos y de guatemaltecas y de jóvenes y jovencitas, el 43.7% son pueblos indígenas. Si ya de por sí ser pobres económicamente hablando y con escaseces de acceso a servicios sociales indispensables son una dificultad para la población clasificada como ladina, teniendo en cuenta que toda la normativa, que todos los contenidos están registrados en español, se imaginan lo que significa estar involucrados eh, como juventud, que es el interés de este conversatorio, en estos 22 eh, eh, pueblos en donde sus idiomas pues obviamente no van a estar teniendo la capacidad de registrar todos aquellos documentos científicos, técnicos. Hay una brecha digital enorme según el censo del INE del año 2018. Por lo menos el 85% de las poblaciones o de la ciudadanía no tenía acceso al Internet por razones de que no hay electricidad, por razones de que no hay capacidad de pago, porque tener un teléfono celular, porque dice que hay 22 millones de teléfonos, de aparatos eh, celulares, como comúnmente le conocemos, pero que no necesariamente todos tienen ese servicio de Internet. Y ahora es una herramienta fundamental. Y luego eso que hemos venido comentando, las limitaciones de acceso en áreas rurales. En este sentido, otra vez los derechos y la juventud universitaria en Guatemala debe reconocer que la universidad juega un papel estratégico en este sentido, en la movilidad social, en la formación ciudadana, en la participación democrática, en la prevención de la violencia y en la construcción de la paz. Más temprano que tarde tendrán la oportunidad de salvar vidas y estarán haciendo todo esto que estoy diciendo, disminuyendo la desigualdad económica, la exclusión educativa, la violencia social. Lograrán ese papel estratégico porque van a generar formación ciudadana, van a generar porque el rostro de ustedes, hablo en función de su rol como médico y médica, pues no anda viendo colores, no anda viendo orígenes. Ustedes no preguntan eso, ustedes lo que preguntan cuál es el dolor, cuál es el rostro, cuando se pierde la salud para poder recuperarla. Entonces, podemos afirmar que la universidad pública y la universidad privada deben promover políticas inclusivas y programas de apoyo estudiantil, ante todo para ir disminuyendo estos flagelos. La educación superior en función de la cultura y los derechos humanos nos recuerda que la cultura de paz implica promover respeto mutuo, tolerancia, diálogo, resolución pacífica de conflictos, solidaridad y justicia social. Es bueno recordar que la universidad debe convertirse en ese espacio de convivencia democrática donde prevalezcan el respeto y la dignidad humana, porque ahí están reflejados todos los conocimientos más altos en función de la aspiración ética, de la aspiración solidaria y fraterna, pero además de los conocimientos científicos que son los que ayudan a resolver los distintos desafíos para tener una vida armónica, digna. En este sentido, la UNESCO, como una organización de las Naciones Unidas, ha impulsado programas de educación en derechos humanos exactamente orientados a las universidades y a estos sistemas educativos. ¿Por qué es necesario tener en cuenta los derechos humanos en la vida universitaria? Primero, porque a través de la protección de estos derechos humanos permitimos un mejor rendimiento académico, una participación
afectiva, un bienestar emocional aceptable, una convivencia pacífica oportuna, un desarrollo integral óptimo y fundamentalmente la formación de profesionales éticos. Cuando los derechos humanos son respetados, la universidad se convierte otra vez, como dijimos al principio, en un espacio seguro y democrático. Ustedes pueden ver la imagen que refleja aquel buen refrán y sabio que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra tiene. Y en esa analogía, si hay seguridad social, si hay libertad, si hay familia, si hay derechos humanos, si hay respeto, si hay igualdad, si hay información, si hay vida, ese árbol con estas condiciones será de buena sombra para todos los jóvenes que forman parte de la Universidad de San Carlos, pero particularmente para los jóvenes, hombres y mujeres, que forman parte de la Facultad de de Ciencias Médicas y Sociales. Hay retos actuales de las universidades y desde luego la nuestra está dentro de estos retos. Y se encuentra combatir la discriminación, garantizar accesibilidad para personas con discapacidad, fortalecer la salud mental de los estudiantes, prevenir la violencia de género, reducir la deserción universitaria, garantizar la inclusión digital y fortalecer la transparencia institucional. Y cuando decimos que son los retos de la universidad, ¿quién es la universidad? Es usted, soy yo, somos todos. O sea, la universidad finalmente son los seres humanos que con dignidad humana conformamos la universidad y estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retos dentro de tantos que hay son para nosotros, porque nosotros somos la universidad. Y ya no digamos en Guatemala la única universidad pública. Conclusión, para finalizar, podemos vernos reflejados en las siguientes conclusiones. Los derechos humanos de los estudiantes universitarios son pilares esenciales para una educación superior democrática. La universidad no solo debe transmitir conocimientos académicos, porque si no nos hace autómatas, sino también debe formar ciudadanos conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades sociales. En Guatemala, fortalecer los derechos humanos en la educación superior representa una oportunidad para promover la igualdad, la participación ciudadana, la cultura de paz y el desarrollo nacional. Por lo tanto, concluyendo, las universidades tienen el compromiso ético, o sea, de promover el bien común y social, de garantizar espacios seguros, inclusivos y respetuosos de la dignidad humana. Queremos agradecer, y en lo particular quiero agradecer y dar gracias por la oportunidad que nos permitieron de estar en ese espacio que les pertenece de ustedes. Y que podamos reconocer entonces que los derechos humanos son esenciales en la vida universitaria, pero fundamentalmente en la vida en su calidad de estudiantes. Fue un gusto haber estado con ustedes. Sé que en el transcurrir de su formación académica seguramente que volveremos a encontrarnos. Feliz día. Muchas gracias.